¿Cómo se dice buenos días en el dialecto al que vamos, hermanos? No dije dije buenas noches, ¿verdad? Buenos días, hermanos, se dice buenas noches, Kobo Coin Deo, y buenos días se dice Kobo Coin Dego. ¿Sí, hermanos? Uno es Deo y otro es Dego. Bueno, hermanos, sí. Y Dios te bendiga, se dice Nirunta Move, ¿sí, hermano? Grábense bien eso. Al final, hermano, estaremos regalando unas tarjetitas en la parte de atrás, hermanos, para que oren por nosotros. Y cada que tomen la tarjetita, hermanos, solamente digan Nirunta Move. Señor, bendícele. ¿Sí, hermanos? Muy bien. Vamos a abrir nuestras Biblias al libro de Segunda de Timoteo, hermanos, de favor. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Vamos a leer como es de costumbre, hermanos, alternadamente. Yo leo el versículo 1. Ustedes el 2 y nos unimos en el versículo 9. Segunda de Timoteo capítulo 2, hermano. Cuando ya lo tengan vamos a ponernos de pie, hermano, ¿sí? De favor. Dice así la palabra de Dios, hermanos. Segunda de Timoteo capítulo 2, del 1 al 9, hermanos. ¿Sí lo tiene, verdad, hermanos? Dice así la palabra de Dios. Yo leo el 1, ustedes el 2 y nos unimos en el versículo 9. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El trabajador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Todos, hermanos, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Quiero en esta tarde, hermanos, predicar acerca de esta última frase que el apóstol Pablo, hermano, está mencionando a Timoteo. La última frase, hermano, más la palabra de Dios no está presa. Quiero predicar esta frase, hermano. La palabra de Dios no está presa. Vamos a orar. Señor y buen Dios, una vez más, Padre, agradecemos la oportunidad que nos das, mi Dios, de poder congregarnos con libertad, sabiendo, mi Dios, que hay otros lugares, que el reunirse, mi Dios, es a costa de su propia vida, mi Dios. Bendice a aquellos hermanos y, Padre, en esta hora pedimos, Padre, danos de tu gracia, háblanos, mi Dios, a través de tu palabra, y como un instrumento en tus manos, Padre, utilízame. Gracias porque eres bueno, mi Dios, en cada uno de nosotros. Pedimos todo esto, Padre, y rogamos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermano. Un favor, hermanos, si menciono algo, hermanos, una palabra que no entiendan, nada más levante su mano, hermano, y sabré que dije algo pues que algo diferente, ¿no, hermanos? A veces se me cruzan los cables, hermanos, ¿sí? Hablo un poco el náhuatl, mi idioma es original, el nativo es el español, ¿verdad, hermanos? Pero a veces me cuesta poco asimilar algo del griego, del hebreo, y ahora el dialecto que estamos aprendiendo, ¿sí, hermanos? De favor, más levante su mano, ¿sí, hermano? Y sabré qué palabra dije, ¿sí, hermanos? No voy a hablar en lenguas, hermanos. Eso no es lo mío, ¿verdad? Muy bien. Vemos, hermano, en la epístola segunda a Timoteo, que el apóstol Pablo, hermanos, comienza aquí aconsejando a Timoteo, diciéndole, tú pues, hijo mío, diciéndole, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, a hombres fieles que sean idóneos también para enseñar a otros. Tú pues sufre penalidades. Y comienza, hermanos, el apóstol Pablo dándole una serie de consejos a Timoteo. Pero vamos a ver algo interesante, hermanos, en estos pasajes. El apóstol Pablo, hermanos, comienza a animar, comienza, hermanos, a aconsejar a Timoteo, hermanos, pero el apóstol Pablo estaba en una situación crítica. Pablo, hermano, le está diciendo a Timoteo, tú pues, hijo mío, esfuérzate. Versículo 3, 4 y 5 le dice, lucha, trabaja, milita. Pero termina el versículo 9, hermanos, diciéndole, pero sobre todo eso, la palabra de Dios no está presa.
Vamos a ver por un momento, hermanos, bajo qué condiciones Pablo escribe la epístola. Acompáñenme, por favor, al libro de Hechos, capítulo 16, por favor, hermanos. Hechos, capítulo 16, versículos 22 en adelante, hermanos, por favor. Sígame con su vista, hermano. Hechos 16, del 22 en adelante. ¿Lo tiene, hermanos? Dice así la palabra de Dios. Y aquí vemos, hermano, el apóstol Pablo y Silas comenzando a predicar el evangelio. Quiero que vea esto, hermano. Dice el versículo 22 de Hechos 16. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando el carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro. ¿Y qué dice, hermanos? Les aseguró los pies en el cepo. Quiero que vea esto, hermano. El apóstol Pablo, hermano, recién convertido, comenzó a predicar la palabra de Dios. Y vemos, hermano, que aquí ahora Pablo y Silas, estando predicando el evangelio, hermanos, fueron golpeados, azotados, encarcelados y encadenados, predicando el evangelio. Primeramente, hermano, vemos un principio aquí. Cuanto más usted se involucra en las cosas de Dios, más oposición va a haber. Eso es normal, hermanos. Es normal que haya pruebas. Es normal que haya luchas. Mire, hermano, la única manera de mostrar a nuestro Dios que confiamos en Él es a través de las pruebas. No hay más, hermano. No hay más. Y vemos, hermano, que el apóstol Pablo, predicando el evangelio, el pueblo se fue contra ellos. Los azotaron, los golpearon, los encarcelaron y aún dentro de la cárcel los encadenaron. Y en esa condición escribe la epístola segunda a Timoteo, porque la epístola se escribió en la cárcel. Aún dentro de la cárcel, Pablo le dice a Timoteo: hijo mío, esfuérzate, lucha, Timoteo, trabaja, milita, pero nunca se te olvide que la palabra de Dios no está presa. Tú no la encadenes, Timoteo. El que está encarcelado soy yo, hijo mío, no la bendita palabra de Dios. Mi hermano, podemos encarcelar, pueden encarcelar al mensajero, hermanos, pero nunca al mensaje. Timoteo se estaba olvidando de esto. Imagínense ahora por un momento, hermano, el apóstol Pablo, hermanos, no traía saco, corbata como nosotros. Él traía unas túnicas, no traía imitación piel, traía unas sandalias, hermano. La Biblia dice, hermano, que los golpearon, rasgaron sus vestiduras. Yo creo, hermanos, que el apóstol Pablo llegó sangrando a la cárcel. Vean la condición, hermanos. Pablo y Silas golpeados, azotados, encarcelados y encadenados, y aún así con gozo. Timoteo, échale ganas, hijo. Ninguno tome en poco tu juventud. Sé ejemplo. Pablo aconsejando a Timoteo desde la cárcel. ¿Quién realmente necesitaba consejo? Pablo o Timoteo. Sin embargo, vemos que es el apóstol Pablo quien está aconsejando a Timoteo. Timoteo estaba más agüitado fuera de la cárcel que Pablo dentro. Como muchos sabemos a veces aquí, ¿verdad? Bueno, en la iglesia de San Luis sí lo saben muchos. La palabra de Dios, hermano, no está presa. Mire, hermano, el apóstol Pablo estaba allá. Esta frase, hermanos, la palabra de Dios no está presa. En su texto original se escribe así, hermanos: Alá logos tu theuju de detalle. La palabra Alá es una preposición, hermanos. Significa sobre todo, por encima de. Hologos significa la palabra. Tu Theú significa de Dios. Sobre todo, la palabra de Dios. Ahí hay un artículo que es U. U significa no. Pero la palabra de detalle, hermano, es la palabra original, el verbo original. ¿Qué quiere decir, hermano? Encarcelar, atar, encadenar. Pablo desde la cárcel, en esa condición, hermano, está aconsejando a Timoteo diciéndole: hijo mío, sobre todo lo que ya te he mencionado, sí trabaja, sí lucha,
sí milita, sí sufre, pero sobre todo esto, Timoteo, la palabra de Dios no está presa, no está encadenada, hijo mío. Así es que tú no la encadenes. Y muchos hoy día estamos encadenando, encarcelando la palabra de Dios. ¿Cómo? Antes de ver cómo estamos encadenando este bendito libro, hermano, ¿por qué la palabra de Dios no está presa? Vayan conmigo, Hechos capítulo 16, por favor, hermanos. Hechos capítulo 16, después de que el apóstol Pablo y Silas estuvieron en la cárcel, hermano. Me encanta, hermanos. Vean eso, hermano. Pablo y Silas, aún después de ser azotados, golpeados, encarcelados y encadenados, hermano, aún vea cómo sigue su espíritu. Versículo 25, por favor, hermanos. Pero a medianoche, ¿qué dice, hermanos? Orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. ¿Y qué dice, hermanos? Oh, hermano, a Pablo y a Silas no le importaba si estaban golpeados, no le importaba si estaban encadenados o encarcelados. Ellos querían seguir glorificando a su Dios, aún en esa condición, cantando y orando a medianoche. No sé por qué la gracia del Señor me hizo conocer. Y los presos los oían. Ellos estaban más contentos, hermano, en la cárcel, cantando a su Dios, adorando a su Dios, que Timoteo fuera de la cárcel. Timoteo estaba más agüitado, eso viene en el griego, hermano. Estaba más agüitado que Pablo en la cárcel. Por eso le dice, hijo mío, ninguno tome en poco tu juventud. Sé ejemplo. En pocas palabras, échale ganas. Aún desde la cárcel, hermano. Vean la situación en la cual se encuentra el apóstol Pablo, hermanos, y luego aconsejándole a Timoteo. La palabra de Dios, hermano, no está presa. Primer punto, hermano, vayan conmigo al libro de Isaías, hermano, por favor. Isaías capítulo 40, hermanos. Isaías 40. Vea lo que dice, hermanos, la palabra de Dios. Isaías capítulo 40, versículo 8, hermanos. Dice así la palabra de Dios: sécase la hierba y marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro, ¿qué dice, hermanos? Permanece para siempre. Pablo, hermanos, estaba consciente de que la palabra de Dios, hermano, no estaba presa. ¿Por qué? Porque él había entendido que la palabra de Dios es eterna. La palabra de Dios, hermano, no es antigua, tampoco es moderna, es eterna. Eso significa que va a durar por la eternidad. Este bendito libro, hermano, han querido destruirlo cientos y decenas de veces. Si conociera su historia, hermanos, cientos y porciones han querido destruir, hermano, los han quemado. Sus traductores, hermano, han padecido en cárceles, han sido humillados, pero su creador dijo que la iba a preservar. Él dijo que ni una jota, ni una qué, hermanos, tilde va a perecer de ella. Pablo había entendido eso, hermano, solo que Timoteo no lo había entendido. La palabra de Dios, hermano, no está presa porque, hermano, es eterna. Mateo capítulo 8, por favor. Mateo capítulo 28, hermanos, de favor. Vea lo que dice la palabra de Dios. Mateo capítulo 28, versículo 5, hermanos, de favor. Dice así la palabra de Dios, sígame con su vista, hermanos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé a quién buscáis, a Jesús el que fue crucificado. No está aquí, pues, ¿qué dice, hermanos? Ha resucitado. Pablo, hermanos, había entendido, el apóstol Pablo había entendido que el Creador, hermanos, vino a morir por nuestros pecados. Sí, murió, hermanos, fue sepultado, pero había entendido que al tercer día resucitó. La palabra de Dios, hermano, no está presa, no solamente porque es eterna. La palabra de Dios, hermano, no está presa porque su creador vive. Y él ha resucitado. El problema es que hoy día vivimos
vivimos vidas, hermano, como si Él estuviera muerto. Pecamos deliberadamente. Hay decenas de promesas, hermano, y principios que no cumplimos. Tan sencillos. Pablo le dice a Timoteo: hijo mío, la palabra de Dios no está presa. Yo estoy encarcelado, hijo. Sí, yo estoy atado en cadenas, pero este bendito libro no lo está. Porque es eterna, porque su creador vive y porque sus promesas, hermano, se siguen cumpliendo. Vayan conmigo, por favor, hermanos, a Lamentaciones capítulo 3, por favor. Dice la palabra de Dios, Lamentaciones 3:22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son, ¿qué dice, hermanos? Cada mañana, cada mañana. Y este versículo, hermanos, sigue estando en presente continuo. Cada mañana, cada mañana. Es decir, hermano, que ayer Dios tuvo misericordia de nosotros y hoy también la tiene. Si cree, hermanos, que hoy le fue muy mal, hermanos, de verdad le pudo haber ido peor, a no ser por la misericordia de Dios. Sus promesas, hermano, día con día se siguen cumpliendo. Él dijo: nunca te dejaré, nunca te desampararé. ¿Cuándo ha fallado Dios? Sus promesas hasta hoy día se siguen cumpliendo. Por eso, hermano, este bendito libro no está encadenado, no está preso, no está encarcelado, porque su creador vive, porque es eterna y porque sus promesas se siguen cumpliendo. Hebreos capítulo 4, por favor, hermanos. Hebreos capítulo 4. Acompáñenme de favor, hermanos, al pasaje de Hebreos capítulo 4, versículo 12, hermanos, por favor. Un pasaje muy conocido. Dice así la palabra de Dios, Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Primera parte, la palabra de Dios, ¿qué dice, hermanos? Perdón, es viva y eficaz. Pablo, el apóstol Pablo, hermano, había entendido que aún él estando en la cárcel, él no era dispensable para la obra. Le dijo: Timoteo, si supieras que la palabra de Dios es la que está haciendo la obra, no yo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es eterna, su creador vive, sus promesas se siguen cumpliendo, y porque este bendito libro es vivo y eficaz. ¿En qué sentido es vivo, hermanos? ¿Recuerdan en el Génesis, hermano, cuando Dios formó al hombre a su imagen y semejanza? La Biblia dice que tomó del polvo de la tierra, hermanos, al hombre y sopló en su nariz, y ¿qué dio, hermanos? Aliento de vida. Cuando Dios terminó de inspirar su palabra, de Génesis a Apocalipsis, cuando Dios terminó de inspirar su palabra, hermanos, Él hizo lo mismo. Sopló en su palabra, hermano, y este bendito libro cobró vida. Por eso la palabra de Dios es viva. ¿En qué sentido puedo decir que es viva y eficaz? Desde el día en que nos convertimos hasta el día de hoy, Dios ha hecho un cambio. Solo mírese, no creo que sea el mismo mal hablado de antes. No creo que sea el mismo iracundo de antes, el blasfemo de antes. Dios ya hizo un cambio, y si no lo ha hecho, entonces preocúpese. Porque este bendito libro, cuanto más lo lee, más se parece a Él. Cuanto más lo practica, más se parece a Él. Para eso este manual. Pablo, hermanos, la palabra de Dios dice en 2 Timoteo, hermanos, que estamos leyendo un pasaje base, la palabra de Dios no está presa porque su creador vive. Miren, hermanos, en todo momento Él nos ve, hermanos. Él ve con qué intenciones entramos a la iglesia. Él ve si realmente venimos hoy con un deseo de aprender. Él ve si en la mañana salimos edificados. Él vio si en la mañana salimos edificados o salimos igual que como entramos.
Él ve todo eso. Un predicador jamás lo podrá ver, pero Él sí. Porque Él es vivo y Él ve. El problema es que a veces no nos interesa, hermanos. Después, hermano, yo creo que después de llegar a nuestros hogares, hermano, después del culto, usted puede tomar una siesta, hermanos. Pero en la casa de Dios, no. La palabra de Dios, hermano, no está presa porque su Creador vive, porque es eterna, porque sus promesas se siguen cumpliendo, porque es viva y eficaz. Pero hoy día la estamos encadenando, la estamos encarcelando. ¿Por qué, hermanos? Vayan conmigo al libro de Mateo capítulo 28, de favor, hermanos. ¿Cómo es que nosotros, hermano, siendo hijos de Dios, siendo discípulos del Señor, estamos encadenando la palabra de Dios? La estamos encarcelando. Mateo capítulo 28, hermanos, versículo 16 en adelante, hermanos. ¿Lo tiene ahí, hermanos? Muy bien. Sígame con su vista, hermano. Dice así la palabra de Dios. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en la tierra, en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días. ¿Qué dice, hermanos? Hasta el fin del mundo. Pablo, hermano, está exhortando a Timoteo que la palabra de Dios no está presa porque su Creador vive, porque es eterna, porque es viva y eficaz, porque sus promesas se siguen cumpliendo. Pero hoy día estamos encadenando, encarcelando la palabra de Dios porque no la estamos predicando. Le voy a dar un ejemplo claro de lo que digo. Vemos en este tema de la gran comisión que le fue encomendado a sus discípulos. ¿Qué es un discípulo, hermanos? ¿Un seguidor de quién? De Jesús. ¿Qué somos nosotros entonces? Seguidores. Levante su mano. ¿Quién es salvo por la gracia de Dios y vamos al cielo si llegamos a morir hoy? Levante su mano. Y no la baje, sí, hermano, de favor, no la baje hasta que se la indique, sí, hermano. Muy bien, los que no levanten su mano al final les testificamos. Ahí los ganadores de almas, por favor, hermano. Muy bien, dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea. Esta encomienda le fue dada a los discípulos. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesús está diciendo a los discípulos: con esta autoridad yo los envío. Vayan y prediquen mi evangelio. Eso significa, hermanos, que todos los que tenemos las manos levantadas estamos saliendo a predicar el evangelio. Todas las manos levantadas. ¡Qué bendición! Pregunto, ¿todos estamos saliendo a ganar algo? Dame su mano. Hay una encomienda de ir a predicar el evangelio. La palabra ir, hermano, es una palabra imperativa. Es decir, Dios no está sugiriendo que si puedes ir o que si quieres ir. Dios únicamente está ordenando. Aquí hay muchos papás. Imagínese, papá, que usted le dice a su pequeño: hijo, ¿puedes ir por las tortillas a la tienda? Y que a su hijo le diga: papá, no quiero ir. Papito chulo, ¿puedes ir por las tortillas a la tienda de favor? Y que el niño le dijera: papá, te dije que no quiero ir. Hasta esa altura ya nos hubiera salido el apellido nosotros, ¿verdad? Que vuelva a insistir a su pequeño y le diga: hijo, ¿puedes ir por las tortillas a la tienda? Papá, te he mencionado que no quiero ir. ¿Que acaso no tienes pies tu papá? ¿Por qué no vas tú? ¿Cómo se sentiría, papá? ¿Cómo cree que se siente Dios dando un mandato a sus hijos de ir a predicar el evangelio y no lo hacemos? Hay una orden imperativa. ¿Quieres o no?
Sí, todos queremos ir al cielo, pero ninguno quiere trabajar para él. Sí, estamos llenos de miembros en la iglesia, saturados de miembros, pero no de obreros. Saturados de miembros, pero no de discípulos. ¿De qué sirve, hermanos, que el Señor Jesucristo haya venido a morir por nosotros si nunca voy a hablar de Él? ¿De qué sirve que Jesús nos haya dado un evangelio que tiene poder para salvar? Romanos capítulo 1. El evangelio es poder de qué, hermanos? De Dios. ¿De qué sirve que nos haya dado un evangelio que tiene poder para salvar una vida si nunca la voy a predicar? ¿De qué sirve que nos haya dejado su palabra si nunca voy a hablar de Él? Entonces, ¿qué caso tiene que haya salvado a sus hijos? ¿Qué caso tiene que nos haya dejado su palabra? Si seremos hijos ingratos. Pablo le dice a Timoteo: tú, hijo mío, tú no la encadenes. Predícala, hijo, a tiempo, fuera de tiempo. Porque su palabra es eterna, su palabra es viva, su palabra es eterna. El problema es que muchos no lo hemos entendido. La encomienda de ir a predicar el evangelio no solamente es para el pastor, hermanos. No solamente es para los maestros de escuela dominical. Es para cada creyente que haya sido salvo por la gracia de Dios. Yo fui salvo a través de un folleto que me regalaron en la calle. ¿Quién de aquí no puede regalar un folleto? Entonces, si todos podemos regalar un folleto, todos podemos ser obreros. ¿Qué nos detiene? ¿Queremos que otra vez venga a morir Él por nosotros? ¿Queremos que una vez más que nos traiga otra Biblia? ¿Otro evangelio? No, hermanos, Dios ya hizo su parte. Pero hoy día, hermano, estamos encadenando la palabra de Dios porque no la queremos predicar. No la estamos predicando. Y otro punto, hermano, estamos encadenando la palabra de Dios porque no la estamos traduciendo a otros idiomas. Usted se preguntará, ¿traducir la Biblia es un principio y un mandato? Es un principio y un mandato. Imagínense, hermano, dice la palabra de Dios: ir y predicar el evangelio, ir y hacer discípulos. Imagínense que en este momento vengo ahorita a predicarles el evangelio y les digo: tismácase obrerose, to cuantito teco, to teco cuadas, tismácase obrerose. ¿Quién me entiende? ¿Por qué? Porque es otro idioma, es otra cultura, es otra etnia. Dios también vino a morir por ellos. El problema es que no queremos hacer nada por ellos. Hay una encomienda que estamos evadiendo: ir a todo el mundo. No significa solamente ven y siéntate en tu banca preferida. Ven y sírveme. El idioma que mencioné ahorita es el náhuatl. Dios, hermano, habla náhuatl. Dios también habla en Nove Bugle, así como algún día Él nos habló el español. El problema de porque ya no salen traductores, el problema porque ya no salen misioneros, es porque nos hemos olvidado cómo nos llegó la Biblia a nosotros. Quiero que vea por un momento, hermanos, ya estamos por terminar, me falta una hora nada más. Quiero que vea por qué nos hemos olvidado en cómo nos llegó la Biblia a nosotros, hermano. Un valor increíble. Éxodo capítulo 24. Pablo le dice a Timoteo: hijo mío, sí,
trabaja, sí lucha, sí milita, pero nunca se te ocurra, Timoteo, encadenar la palabra de Dios. Pero hoy día, hermano, la hemos encadenado porque no la estamos predicando, porque no dejamos que otros la tengan, y la estamos encadenando, hermanos, porque ya no la estamos traduciendo. Éxodo capítulo 24. Antes de ir a Éxodo capítulo 24, hermano, quiero hacer una pregunta, ¿sí, hermanos? Desde Adán, hermanos, Adán, Abraham, Adán, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, José. Todos ellos, hermanos, tenían palabra de Dios escrita. ¿No, hermanos? No, sí, yo voy a hacer esto. Adán, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, José, ¿tenían palabra de Dios escrita? Entonces, ¿quién escribió el Génesis? Aún no nacía Moisés. Quiero que vea esto, hermano. En un principio, la palabra de Dios, hermano, no era escrita. Se llevó a cabo de forma oral. Dios, hermano, hablaba palabra de Dios a sus siervos. Por ejemplo, Noé. Dios le dijo a Noé, Noé, construye un arca porque vendrá un diluvio. Pregunto, ¿el diluvio lo pasó Noé? Lo pasó. ¿Construyó el arca? Construyó el arca. Cuando Noé salvó y su familia se salvaron, hermano, esta maravilla que vio Noé se la contó a su generación y a su siguiente generación, y así sucesivamente cada uno de los patriarcas y los siervos de Dios, hermano, que vivieron antes de Moisés y venían transmitiendo las maravillas de Dios de forma oral. No había nada escrito. ¿Cuándo se comenzó por escrito la palabra de Dios? ¿Quién fue el primer escritor bíblico, hermanos? ¿Quién fue, hermanos? ¿Seguros? Vamos a dejar que la Biblia nos diga. ¿Sí, hermanos? Éxodo capítulo 24, versículo 12, por favor, hermanos. Cuando ya lo tengan, me dice fuerte amén, hermano. Sígame con su vista. Dice así la palabra de Dios, hermanos. Entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que, ¿qué dice, hermanos? ¿Que qué, hermanos? Que he escrito. ¿Quién ya había escrito la palabra de Dios? Dios mismo. ¿Quién fue el primer escritor bíblico? Dios. ¿Qué fue a hacer Moisés? Únicamente fue a recibir las dos tablas ya escritas. Éxodo 31, por favor. Éxodo 31, 18. Quiero que vea esto, hermano, por favor. Éxodo 31, 18. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, dos tablas del testimonio, tablas de piedra. ¿Qué dice, hermanos? ¿Quién fue el primer escritor bíblico? Dios. La escritura, la palabra de Dios, hermano, inició con Dios mismo. Él nos hizo llegar su palabra. Por eso, hermano, este bendito libro, su origen es el cielo. Entonces, ¿por qué rechazarla? Su origen es el cielo, su origen es divino, hermanos. Él la escribió, hermanos, personalmente. Qué privilegio para Moisés tomar directamente de Dios, hermano, estas dos tablas de la ley, mandamientos, testimonios. ¿Cuándo entonces Moisés pasó a escribir? ¿Recuerdan cuando Moisés venía bajando las dos tablas de la ley para dárselas al pueblo, hermanos? ¿Qué hizo Moisés cuando se encontró que el pueblo estaba en idolatría? ¿Qué hizo con las dos tablas de piedra, hermanos? Las quebró. Ahí comienza un nuevo mandato de Jehová para Moisés. Éxodo 34. Éxodo capítulo 34, hermanos. Quiero que vea lo que dice, hermanos, aquí en este pasaje. Versículo 1.
Y Jehová dijo a Moisés: alízate 2 tablas de piedra y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras. ¿Qué, hermanos? ¿Se dan cuenta? ¿Quién había alisado las primeras 2 tablas? Dios. Ahora, ¿quién las va a alisar? Ahora, ¿para quién era el trabajo? Dios ya no las hizo traer a nuestro idioma. Ahora, ¿para quién es el trabajo de llevarla a otros? Dios no va a bajar a traducir Biblias. Dios ya no inspira su palabra ya ha sido inspirada. Dios usa hombres para llevar su palabra a otros lugares. Quiero que vea esto, hermano. Y Jehová dijo a Moisés: alízate 2 tablas de piedra como las primeras. ¿Quién va a escribir, hermanos? ¿Quién va a escribir, hermanos? Bueno, vamos a leer más detenidamente, ¿sí, hermanos? Para encontrar bien la carne aquí, hermanos, para no adivinar, ¿verdad? Vea bien lo que dice. Éxodo 34:1. Y Jehová dijo a Moisés. ¿Quién está hablando? Jehová. ¿A quién? A Moisés. Alízate 2 tablas de piedra y escribiré. ¿Quién va a escribir? Dios. ¿Se da cuenta, hermanos? Ahora Moisés, hermano, fue a alisar 2 tablas, esas 2 tablas de la ley, hermano, que Dios ya había escrito su palabra. Solamente voy a dar un detallito aquí, ¿sí, hermanos? ¿Cuántos años tenía Moisés cuando subió a recibir las 2 tablas de la ley? Aproximadamente 80 años. Un anciano a esa edad subiendo una montaña a recoger las 2 tablas de la ley. Pero no solamente ahí dice que fueron leyes, pero dicen leyes, mandamientos, estatutos y testimonios. ¿Cuántos libros escribió Moisés? ¿Qué tan grande era la piedra para que ahí cupiera parte de Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio y demás? ¿Qué tan grande era la piedra? Y dicen que el Pipila fue hace poco, ¿verdad? Cuando Moisés alisó las 2 tablas, esas 2 tablas, hermano, y las subió al monte de Sinaí, y dijo Dios: yo escribiré. ¿Sí está ahí, hermanos? ¿Sí está bien la gramática? Muy bien. ¿Sí? Moisés va a alisar las 2 tablas y Dios la va a escribir. ¿Cierto, hermanos? Vean quién escribió al final. Éxodo 34:7. Ya estamos en la recta final, hermanos. Sí, no se me duerman, por favor. 27, ¿lo tienen, hermanos? Dice así la palabra de Dios. Y Jehová dijo a Moisés, escribe, ¿qué, hermanos? Pregunto, ¿Dios mintió? ¿Dios mintió, hermanos? ¿Por qué en Éxodo 34:1 Jehová le dice a Moisés: alízate 2 tablas, yo voy a escribir? Y vemos que en el 34:27 Jehová le dice a Moisés, cuando ya le subió las 2 tablas de piedra, le dice: ahora escribe tú. ¿Quién iba a escribir? ¿Que no era Dios? ¿Quién escribió? Moisés. ¿Quién mintió? Nadie. Aquí encontramos el principio de inspiración. ¿Qué es inspiración? Es la producción escrita de la palabra de Dios a través del hombre, por medio del hombre, a través del Espíritu Santo. Moisés, yo voy a escribir mi palabra y lo voy a hacer a través de ti, Moisés. Esto es inspiración. Lo encontramos desde tiempo atrás, hermanos. Moisés no fue el único que escribió palabra de Dios. Josué escribió palabra de Dios. Los profetas escribieron palabra de Dios. Los reyes escribieron palabra de Dios. Si se da cuenta, hermanos, Moisés estaba en el desierto. Entonces, ¿dónde comenzó a ser escrita la palabra de Dios? En el desierto. Josué la escribió en piedras. ¿Ha leído esa porción, hermanos? Josué escribió una copia de la ley en piedras. Quiero que vamos a Josué para ir ya terminando, de favor, hermanos, ¿sí? Es que ya me dio hambre.
Vean Josué capítulo 8, versículo 32, hermanos. ¿Sí? Josué 8, 32. ¿Lo tienen, hermanos? Dice así la palabra de Dios, Josué 8, 32. También escribió ahí sobre las piedras, ¿qué dice, hermanos? Una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos. Si analizamos bien el pasaje, hermanos, ¿cuál fue la hoja o la libreta que usó Josué para escribir la palabra de Dios? ¿Cuál fue, hermanos? Piedras. Entonces, si él escribió en piedras, ¿cuál fue su lapicero o su pluma? Un cincel. Estos hombres, hermano, tenían gran amor hacia la palabra de Dios, que no importaba dónde hacían una copia de la ley, una copia de la palabra de Dios. Ellos no tenían tecnología, pero tenían amor a su Dios. Hoy día tenemos tecnología, pero no tenemos amor. Quiero que vea esto, hermano. Si Josué viviera hoy, ¿cuántas traducciones no hubiera hecho ya? Jóvenes, tienen un potencial increíble, jóvenes. Cuando yo veo a los jóvenes, no simplemente veo jóvenes, veo naciones. Porque Dios puede usar a un hombre para que una nación se convierta. Dios usó solamente a Moisés para sacar el pueblo de Egipto. Dios usó solamente a Jonás para que Nínive se convirtiera. Solamente se requiere de un solo obrero. Uno más. Solo uno más. Pero ¿qué hacemos hoy día? La encadenamos. No dejamos que otros la tengan, ni mucho menos la traducimos. Entonces, ¿qué clase de discípulos somos? Pablo le dice a Timoteo, tú no la encadenes. La Biblia fue escrita en el desierto, fue escrita en el cautiverio, sí, fue escrita en palacios, pero fue escrita también en cárceles. ¿Dónde estaba Pablo cuando escribió 2 Timoteo? Oh, hermano, después se comenzaron a hacer copias. Este sagrado libro pasó la Inquisición. ¿Alguien ha escuchado de la Inquisición? Oh, hermano, terrible. Cristianos eran muertos por defender su fe. En el año 1519, por primera vez se compila gran cantidad de textos, llamado a los textos que se recopilaron por Erasmo de Rotterdam, en lo que hoy conocemos como los textos tradicionales o los Textus Receptus. En el año 1519 fue eso. En el año 1569, Casiodoro de Reina, por primera vez, toma las compilaciones o los textos que recopiló Erasmo de Rotterdam y por primera vez la traduce al castellano. 1569, por primera vez se escribió este libro en nuestro idioma. A esa Biblia se le llama la Biblia del oso. En el año 1602 hacen una revisión, Cipriano de Valera hace la revisión que tradujo Casiodoro de Reina y termina en el año 1602. A esa revisión se le conoce hoy día como la Biblia del Cántaro. En el año 1862 estas dos Biblias se unen, la del oso y la del cántaro. Y en el año 1999 se le hace una revisión a esta unión. Y es lo que hoy conocemos como la 1909, la Reina Valera antigua. Y la última revisión que se le hizo a la 1909 fue en el año 1960. Por eso hoy conocemos como Reina Valera 1960. ¿Por qué Reina y por qué Valera? Por alguien que la tradujo y otro que la revisó. ¿Qué hubiera pasado si Casiodoro de Reina no hubiera traducido la Biblia? ¿Dónde estaríamos todos? Satanás, hermano, sabe a quién atacar. Satanás sabe, hermanos, que
que si ataca a un miembro de la iglesia, puede irse, hermano, sí, pero el pastor le aseguro que le puede animar y esta persona puede regresar. Satanás sabe a quién atacar. Satanás si ataca, hermanos, a un pastor de la iglesia, una iglesia se divide. Pero si Satanás, hermano, ataca y derriba y destruye a un traductor, una nación no se convierte. ¿Dónde estaríamos nosotros si Casiodoro de Reina no hubiera traducido nuestra Biblia? ¿Dónde estaríamos? ¿Dónde estaría Nínive si Jonás no hubiera ido a predicarles? Pablo dice, hijo mío, tú no la encarceles. Y muchos, hermanos, aquí creo que la estamos encarcelando. Es tiempo, hermanos, de al menos tomar un folleto y comenzar a regalarlos. No nos cuesta nada regalar un folleto. Tal vez allá afuera haya otro traductor como yo. Tal vez allá afuera haya otro misionero como yo, esperando solamente un folleto. Vamos a orar. Mi Dios,